Muy buenos días, familia. Estamos muy contentos de estar llegando en esta mañana de domingo 31 de mayo de 2020. A nombre de Pastora Avi, mi amada esposa, y le saluda José Castelán, Pastor José Castelán, y estamos muy contentos de poder estar llegando en esta mañana de domingo. Este es el día que ha hecho el Señor. Nos gozaremos y nos alegraremos en su presencia. Y pues bueno, ya estamos listos para poder iniciar en esta mañana con la enseñanza, con la predicación. Y estoy seguro que ahí en casa donde se encuentran reunidos para disfrutar en esta mañana de la presencia del Señor, Dios estará hablando a tu vida y sé que lo ha estado haciendo en esta semana. Hemos estado estudiando el libro de Juan, el Evangelio de Juan, y sé que Dios ha estado trayendo revelación fresca, ha estado hablando a tu vida. Así es que quiero animarte a que si lo estás haciendo, gracias por esa fidelidad y créeme que Dios es el que está trabajando en tu vida, está hablando a tu vida, está trayendo esa revelación, está trayendo pues todo lo que necesitas y el crecimiento espiritual, obviamente. Y bueno, en esta mañana quiero dejarte con una alabanza y vamos a entrar de lleno a la enseñanza para poder aprovechar el tiempo. Y bueno, si todavía no estás listo, si todavía te estás preparando, te animo para que puedas estar de lleno y puedas dedicar este tiempo para estar en la presencia de Dios ahí en familia, con tus hijos, con tu esposa. Y bueno, de esa manera podamos nosotros recibir en este primer día de la semana, en esta nueva semana que inicia. Estamos ya a punto de iniciar junio, la mitad del año, y ha sido sorprendente cómo este 2020 ha pasado en medio de tantas situaciones, en medio de tantas pues malas noticias, pero todavía hay buenas noticias en Cristo Jesús. Así es que vamos a quedarnos con eso, en que en Cristo Jesús estamos seguros. Tu porvenir, tu destino está asegurado. Así es que vamos a gozarnos en su presencia y en este momento vamos a conectarnos y vamos a alabar a Dios. Vamos a entonar, vamos a escuchar esta alabanza, y ahí donde tú estás comienza a levantar un altar de adoración, de alabanza en familia, y vamos a regresar para orar y entrar de lleno a la enseñanza, a la predicación de esta mañana, y que sea el Espíritu Santo que nos guíe desde el principio hasta la culminación de esta reunión. Así es que estamos listos y bienvenidos a todos los que se están conectando. Ya estamos recibiendo ahí sus mensajes a través de el WhatsApp, a través de la página de Iglesia Bíblica Casa de Gracia en Facebook. Ustedes pueden estar en contacto con nosotros, y también a través del chat en vivo en el canal de YouTube. Nos da mucho gusto que estén siempre en contacto con nosotros, que nos estén haciendo saber cómo está llegando la transmisión, si todo se ve bien, se escucha bien. Y pues bueno, vamos a gozarnos con esta alabanza de Miel San Marcos en esta mañana para entrar en la presencia del Señor. Así es que no te vayas, quédate con nosotros, y estás en Iglesia Bíblica Casa de Gracia en la transmisión de este domingo. Precioso, precioso Dios, amado Señor, te adoramos. Rey de verdad, te exaltamos. Príncipe de paz, hermoso Jesús. Tus ojos llenos de amor, tu vida diste en la cruz, moriste
pensando en mí. Zamorano. Precioso, precioso Dios, amado, amado Señor, te adoramos, Rey de verdad, te exaltamos, Príncipe de paz, hermoso, hermoso Jesús, tus ojos llenos de amor, tu vida diste en la cruz, moriste pensando en mí. Tu nombre exaltamos, tu nombre levantamos, el nombre de Cristo. El nombre de Cristo, tu nombre exaltamos, tu nombre levantamos, el nombre de Cristo, el nombre de Cristo. Levanta tus manos al cielo, ay, exalta al que es digno de recibir toda gloria, toda honra, sea allí. Tu nombre exaltamos, tu nombre levantamos, el nombre de Cristo. Levanta tu voz y dilo. El nombre de Cristo. Sí, oh, tu nombre exaltamos, tu nombre levantamos, el nombre de Cristo. El nombre de Cristo. Una vez más, sí, tu nombre exaltamos, tu nombre levantamos, el nombre de Cristo. El nombre de Cristo. Levantamos tu nombre. Vivo para Bueno, pues ya estamos de regreso en esta mañana de domingo 31 de mayo de 2020. Y si recién te vas conectando, te damos la más cordial de las bienvenidas de esta mañana. Estamos listos para recibir la palabra de Dios. Y pues bueno, quiero comenzar con una oración, pidiendo que el Espíritu Santo sea quien nos guíe en esta mañana y Él traiga la revelación a nuestras vidas de una manera muy especial. Así que ahí donde estás en casa vamos a orar.
Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana estamos delante de ti y te damos gracias por esta oportunidad que nos das de venir a tu presencia. Señor, gracias porque al poder abrir los ojos, al poder, Señor, levantarnos, Señor, sabemos que tu gracia, Señor, se ha extendido, tu misericordia se ha renovado. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por cada familia, cada persona que ya está conectada en esta transmisión, Señor. Gracias por cada integrante, cada miembro de Casa de Gracia, Señor. Y por nuestros amigos que están, Señor, siguiendo esta transmisión, te pido que les hables, Espíritu Santo, en esta mañana a través del consejo de tu palabra, que a través de poder venir y estudiar, escudriñar, desmenuzar, Señor, tu palabra, nuestros ojos sean abiertos. En el nombre de Jesús, háblanos, que necesitamos oír tu voz, necesitamos saber, necesitamos aprender, necesitamos, Señor, ser más como tú eres. En el nombre de Jesús, oro para que en esta mañana, Señor, tú nos des ojos para ver, oídos para oír y un corazón receptivo para, Señor, atesorar, Señor, tu palabra. Y no solo eso, sino llevar mucho fruto en el nombre de Jesús, que nuestras vidas sean fruto evidente en el nombre de Jesús de lo que tú estás haciendo, porque sabemos que aún no has terminado de trabajar en nuestras vidas. Y yo te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bien, pues estamos listos en esta mañana. Como les comentaba al principio, hemos estado leyendo en este mes, en estos días, lo que es el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan, que es un evangelio poderoso, es conocido como el Evangelio diferente o el Evangelio de creer, y creo que eso es lo que ha venido haciendo en nuestras vidas. Hace 8 días hablábamos acerca de que Jesús es el pan de vida, de que Él es la provisión del cielo para nuestras vidas. Y hoy quiero compartir acerca de la segunda declaración poderosa de Jesús en este evangelio, en el Evangelio de Juan, cuando Jesús habla en Juan capítulo 8, verso 12, y dice de la siguiente manera: yo soy la luz del mundo. Esto lo encontramos en Juan capítulo 8, verso 12. Yo soy la luz del mundo. Y precisamente de esto es que quiero hablar en esta mañana, porque es una declaración poderosa, hablando de que Jesús es luz, y es asombroso, si meditamos un poquito, hablando en lo natural, en lo físico, es asombroso el poder que tiene la luz para cambiar una situación, para que en medio de oscuridad, en medio de tinieblas, cuando tú enciendes una luz, básicamente la luz te permite o dibuja delante de ti, presenta delante de ti un camino seguro, un camino de esperanza. Y yo creo que Dios va a estar hablando de una manera poderosa a través de esto. Yo recuerdo que hablando de este tema de la luz y de la oscuridad, yo recuerdo cuando era niño y vivíamos en la casa allá en San Juan, y recuerdo que en casa mi mamá me mandaba siempre a recoger la ropa ya seca, y ella siempre pues tendía en la parte de hasta arriba, y yo tenía que ir prendiendo todas las luces porque era un cierto temor el que tenía para la oscuridad. No me gustaba ir hacia oscuras. Es una casa grande y no me gustaba ir a oscuras, pero siempre lo que hacía era ir prendiendo cada luz de cada cuarto que iba yo pasando, y de esa manera podía yo llegar hasta la parte de arriba y ir por la encomienda que me había dejado mi mamá. Y meditando en eso, es poderoso, insisto, en lo que la luz puede hacer por nuestras vidas. Y Jesús está declarando en esta parte
que Él es la luz. Y vamos a leerlo para partir en este verso, Juan capítulo 8, verso 12, dice de la siguiente manera: otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y meditando en esto, al encender una luz en la oscuridad, como te decía, es asombroso cómo te dibuja, te presenta un camino seguro. Quizás yo recuerdo también meditando en esto de la luz y la oscuridad. Alguna vez cuando era joven me tocó ir a algún campamento de jóvenes y fuimos, el primer campamento fuimos a un bosque que era muy cerca del Nevado de Toluca, y era realmente un bosque que era oscuro, que tú pasabas la mano delante de ti y no podías ver tu mano. Entonces era un bosque que realmente estaba en tinieblas. Era un bosque que realmente ocupabas llevar lámparas, llevar todo un equipo necesario, porque no podías, de tanta oscuridad, no podías ver delante de ti. Y se escuchaba, bueno, había un pequeño arroyo. Entonces, si no llevabas una lámpara, podía hacer que tu pie resbalara y tú cayeras al arroyo. No era profundo, pero pues obviamente representaba algún peligro el poder andar sin una lámpara. Y yo recuerdo que esa vez nos hicieron una actividad de caminar en la noche, y era pues una actividad de integración, de trabajo en equipo, y nos hicieron caminar grupos de jóvenes con una sola lámpara, y fue algo de verdad complicado, porque era sumamente oscuro, eran árboles muy altos, y en medio de tanta oscuridad pues te hacía depender solo de la persona que llevaba la lámpara y seguirla, y obviamente ir por donde te decía, ¿no? Meditando en eso recordé esta situación que pasé hace ya algunos años, y desde el inicio, desde los comienzos, hay hay alguna relación, o hay algo que obviamente está más que claro, que la luz siempre vence a las tinieblas. Por muy oscuras que sean las tinieblas, la luz siempre va a vencer y va a prevalecer. Y si lo vemos bíblicamente hablando, en Génesis 1, en Génesis capítulo 1, de los versos 1 al 3, en el verso 3 dijo Dios que sea la luz. Y en las escrituras hay un contraste, siempre ha habido un contraste entre la luz y la oscuridad. Dios es luz, y obviamente sabemos que el enemigo es el padre o el señor de la oscuridad. Y cuando aquí en este pasaje de Juan capítulo 8, verso 12, Jesús nos está diciendo: yo soy la luz del mundo, es necesario entenderlo, porque hemos decidido ser seguidores de Jesús, hemos decidido ser sus discípulos de manera voluntaria. Entonces vamos a tener que entender por qué es que Jesús dijo que Él es la luz del mundo. Y este es un pasaje que siempre lo había leído y que suena muy bonito y que suena poderoso, pero nunca me había dado cuenta que esta declaración está justamente después de un acontecimiento que es difícil, que es vergonzoso, y que implica a una mujer que estaba siendo acusada. Y si vamos viendo en los versos anteriores, desde el verso 1 hasta el verso 11, vemos que cómo nos cuenta la historia de esta mujer que es encontrada en adulterio. Y si estás tomando nota, bueno, que lo ideal sería que estés tomando nota, yo te voy a dar algunos puntos que pude encontrar y que Dios me reveló en esta palabra, en esta porción, y que creo que van a ser de gran bendición para tu vida. Y si tú estás en el lado correcto, en la luz, también te va a ayudar para que tú puedas guiar a algunos amigos más a la luz que es Jesús.
Entonces, toma nota muy bien de esto y vamos a ir leyendo. Vamos a comenzar a leer desde el verso 1. Y si estás conmigo, vamos leyendo. Juan capítulo 8, verso 1. ¿Estás conmigo? Perfecto. Pues vamos a comenzar a leer y vamos a avanzar. Dice el verso 1. Y Jesús se fue al monte de los olivos. Verso 2. Y por la mañana volvió al templo, y todo el templo vino a él, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Verso 3. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Vamos a ir analizando cada uno de estos versos y vamos a ir poco a poco. Y si estás anotando, anota esto. La ley revela nuestra culpa. La ley revela nuestra culpa. Y comienza diciendo primeramente en el verso 2 que vino por la mañana, volvió al templo. ¿Quién? Jesús. Y todo el pueblo vino a él. Y sentado él les enseñaba. Jesús estaba enseñando. Jesús estaba compartiendo a todo el pueblo. Pero inmediatamente de esto, que Jesús estaba con una gran multitud, tenía muchos testigos, aprovecharon esta oportunidad, este entorno, para traer a una mujer. Dice aquí en el verso 3, entonces los escribas y los fariseos trajeron a una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, verso 4, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Vamos a ir paso a paso. Los escribas y los fariseos quizás escucharon, quizás supieron, quizás anduvieron investigando, o no lo sabemos a ciencia cierta, pero quizás estuvieron atentos para poder aprovechar esta oportunidad en la que Jesús tenía una gran multitud, muchos testigos, y querían venir a tentarle, querían venir a decirle: sorprendimos a esta mujer, ¿qué vas a hacer tú? ¿Qué dices tú? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Porque por un lado Moisés nos ordenó apedrearla, pero por otro lado queremos escuchar tu opinión, queremos saber qué es lo que tú piensas o qué es lo que tú harías con ella siendo tomada en este punto. Y la realidad es que la acusación de estos escribas y fariseos pues estaba siendo injusta, en el sentido de que solamente estaba centrada la acusación en la mujer, porque la ley decía que cualquiera que cometiera adulterio, la paga del pecado sería para ambos, tenían que morir, tenían que ser apedreados, y esto lo vemos en Levítico 20:10. Si vamos rápidamente, o si quieres anotarlo, Levítico 20:10 dice que tendría que morir porque era uno de los pecados que era considerado más grave. Y los fariseos solamente estaban centrando la acusación en la mujer. La Biblia no nos dice qué pasaba con el hombre o con el chico o con el masculino que verdad, con el que fue encontrado, porque a él no lo trajeron. Lo ideal hubiera sido que lo trajeran también, porque también era culpable de pecado. Pero ellos solo se centran en la mujer, y entendiendo que la mujer fue sorprendida en el acto mismo del adulterio. La realidad es que su condición no era del todo buena. Es decir, no creo que haya estado vestida y bien alineada, sino que más bien siendo sorprendida en el acto mismo. Quizás tomó lo primero que pudo para cubrir su cuerpo, y entendiendo que fue traída, fue
arrastrada o fue obligada a venir delante de Jesús. Quizás estaba obviamente avergonzada, quizás estaba obviamente mal vestida, quizás obviamente estaba pasando el momento más oscuro de su vida, el momento de donde realmente no veía una luz de esperanza al final del túnel. Y esto es lo que estaba viviendo esta mujer. Esta mujer estaba ahí y había una gran multitud que estaba siendo testigo. Y entendiendo el contexto, el adulterio, como te decías, era considerado uno de los pecados más terribles que podía llegar a cometer un hombre. Y en ese contexto sociocultural de los judíos era muerte segura. No había alguna otra esperanza. No había así de, bueno, pues vamos a ver por qué causas, por qué pasó. No. O sea, la ley, vuelvo a repetirte, estaba dicha, estaba dictada, y si tú lo buscas en Levítico 20:10, es claro que dice que tenían que morir el hombre y la mujer, pero en este caso solamente es traída la mujer. Pero vamos avanzando. Entonces en el verso 6 nos dice: mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado en el suelo, escribía en tierra con el dedo. Verso 7. Y como insistían en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Verso 8. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, vamos a detenernos ahí. Dice entonces que obviamente ellos buscaban tentando. En el verso 6, esto decían tentándole para poder acusarle. Ellos querían aprovechar la situación. Muchos testigos, una mujer que evidentemente era culpable, y Jesús, que estaban esperando qué es lo que iba a decir, qué respuesta iba a dar. Entonces, obviamente, era una situación compleja. Pero ¿cuántos saben que nada sale del control de Dios y nada sorprende a Dios, ¿no? Y Jesús en control. Dice la palabra que inclinado hacia el suelo escribía en tierra con el dedo. Ellos buscaban ponerle de alguna manera entre la espada y la pared, pero Jesús tranquilo, con esa calma, con esa paz, él dice que se inclinó y escribía con el dedo. Y la realidad es que aquí hay algo muy interesante. Hoy en día, en la sociedad en la que vivimos, las personas, número uno, tienden a argumentar que son personas buenas, que son personas que no son culpables, que no son personas malas. Y puede un hombre decir, bueno, yo soy un buen hombre porque tengo a mi esposa, tengo a mis hijos, trabajo y me va bien en la vida, tengo quizás lo necesario o tengo todo lo que necesito, todo lo que quiero, y no soy un hombre malo. Pero la realidad es que hasta que venimos a la verdad de la palabra o a la ley, porque recuérdalo, la ley revela nuestra culpa, es hasta que venimos a la ley que tú y yo somos realmente examinados. Y si tú y yo hoy nos damos una examinada a la luz de la ley, la realidad es que vamos a ser sorprendidos, ¿sabes? A la luz de la ley, tú y yo vamos a ser hallados culpables. Y esto podemos, si tú quieres acompañarme, si puedes acompañarme, vamos a ver rápidamente los 10 mandamientos que Dios le dio a Moisés en Éxodo 20. Y podemos, lo sabemos, los podemos decir. Y el número 1, pues amarás a Dios sobre todas las cosas. Número 2, no tomarás el nombre de Dios en vano.
3. Santificarás las fiestas. 4. Honrarás a tu padre y a tu madre. 5. No matarás. 6. No cometerás actos impuros. 7. No robarás. 8. No dirás falso testimonio ni mentiras. 9. No consentirás pensamientos ni deseos impuros. Y 10. No codiciarás los bienes ajenos. Bueno, pero si tú y yo nos ponemos, insisto, a la luz de la ley, esto va a ser complicado. Esto va a ser complicado y si nos hacemos un autoanálisis, la realidad es que muchos de nosotros pudiéramos decir cuántos de ustedes, cuántos de nosotros alguna vez hemos dicho una mentira. Y yo tengo que levantar mi mano, porque alguna vez lo he hecho. Y si tú estás en sala, si tú estás con tu familia y alguien no levantó la mano, puedes decirle, tú eres un gran mentiroso. Ahora vamos avanzando. ¿Cuántos de nosotros alguna vez nos hemos llevado alguna pluma, algún lápiz o algún objeto que nos prestaron y por distracción, por olvido, nos lo quedamos? Y yo tengo que levantar la mano. ¿Cuántos alguna vez desearon, por ejemplo, híjole, mi vecino tiene una tele de 85 pulgadas y yo solamente tengo una de 29 pulgadas, ¿no? ¿Cuántos alguna vez codiciamos lo que el vecino tenía? Y tengo que levantar la mano. Entonces, es hasta ese momento cuando, si tú has dicho alguna mentira, la realidad es que eres un mentiroso. O si tomaste algo o pediste algo y no lo devolviste, pues eres un ladrón. O si codiciaste algún bien, algún objeto, algo de tu vecino, de tu prójimo, eres un codicioso. Y no es hasta que no te veas a ti mismo como un pecador que no verás tu necesidad de un Salvador. Y la ley, insisto, revela nuestra culpa. Es hasta ese momento que tú y yo somos confrontados con esto. La ley revela nuestra culpa. Pero en este punto te decía que Jesús se inclinó y con el dedo comenzó a escribir. Y la pregunta que surge en este punto es: ¿qué escribía Jesús? Realmente no lo sabemos. Pero algunos de los eruditos dicen que Jesús escribía las faltas o los pecados de los acusadores. ¿Cómo es que sabemos esto? Bueno, algunos eruditos y estudiosos nos dicen o comentan que hay algunos manuscritos posteriores que lo dicen. Y número 2, porque en el griego lo implica. Hay dos palabras que traducidas significan escribir. La primera es graphen, que tiene que ver solamente con escribir cualquier cosa o grabar. Y la segunda es caregraphen. Y en esta parte, en esta escritura, es caregraphen, que quiere decir, que quiere decir o se traduce como escribir una acusación. Entonces Jesús, cuando se agacha y comienza a escribir, él estaba escribiendo las acusaciones de estos fariseos y de estos escribas. Y es impresionante que él empieza a hacer la lista.
Y dice el verso 7, y como insistían en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Y obviamente estos hombres, acusados por su conciencia, acusados por ser expuestos a la ley. Insisto, la ley revela nuestra culpa. Estos hombres dice en el verso 7 que el primero, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Pero ¿qué es lo que estaba diciendo? Básicamente podríamos parafrasear este verso de la siguiente manera: si nunca has pecado, si nunca has querido hacerlo, entonces puedes tirarle la primera piedra. Y la realidad es que estos hombres, acusados por su conciencia, porque pues ellos sabían, y como decimos aquí en México, tenían colita que les pisen. Sabían que habían hecho cosas malas, quizás no de la misma índole en el grado del adulterio, pero sí a los ojos de la ley, a la vista de la ley, estaban siendo faltos. Pues dice que en el verso 8, inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Y siguió escribiendo pues porque tenían una grande lista. Insisto, quizás eran cosas menores, pero a la luz de la ley eran culpables. Y dice el verso 9, pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Ahora es interesante también esto, que dice que acusados por su conciencia, porque ellos sabían a lo que en algún momento habían hecho. Y dice, comenzaron a salir uno a uno, desde los más viejos hasta los más postreros, hasta los postreros. Y a mí me llama la atención por qué primero los más viejos, porque quizás tenían más lista, ¿no? Por eso es que Jesús se ve en la necesidad de seguir escribiendo, y escribe y escribe y escribe. Pero dice que los primeros en irse fueron los más viejos. Y luego a los jóvenes, los más jóvenes también se fueron, porque a pesar de que quizás tenían menos situaciones, también ellos eran hallados culpables, hallados pecadores, hallados faltos. Y sigue diciendo el verso 9, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Después de todo esto, la mujer quedó sola con Jesús. Bueno, quedó sola con Jesús. Y en el verso 10 es interesante lo que dice verso 10, enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusan? ¿Ninguno te condenó? Yo quiero decirte algo en esta mañana, ¿sabes? A la luz de la ley, la realidad es que la realidad es que somos culpables y la ley revela nuestra culpa. Pero si estás anotando, anota esto: el amor revela la gracia de Dios. El amor revela la gracia de Dios. Y aquí podemos ver, Jesús no estaba consintiendo el pecado. Jesús no estaba tolerando el pecado. Jesús no estaba diciéndole: bueno, mujer, pues mira, yo sé que quizás pues tuviste un mal contexto familiar, quizás tu padre abandonó a tu mamá desde pequeña, desde que tú naciste, y por eso creciste con una falta de identidad, y pues quizás por eso es tolerable o se entiende lo que estás haciendo. No le está dando una palmada en la espalda,
le está confrontando y está diciendo, pues sí, evidentemente es pecado, evidentemente estuvo mal lo que hiciste. Y es aquí donde, insisto, el amor revela la gracia de Dios. Y le pregunta a esta mujer, ¿dónde están los que te acusan? En el verso 10, ninguno te condenó. Y yo pregunto, ¿necesitaba ser condenada esta mujer a los ojos de la ley? Sí, definitivamente. Era un pecado de los más graves. Era muy malo el ser hallado en adulterio. Pero la respuesta de Jesús es sorprendente en el verso 11. Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Entonces, aquí muestra su amor, su gracia. Evidentemente, insisto, Dios detesta, aborrece el pecado. Pero entendiendo que esta mujer había sido pasada por una parte injusta, en el sentido desde la acusación que también debieron haber traído al hombre, porque también era culpable, y que lo hacían solo para tentar a Jesús y para ver cuál era su respuesta y saber qué es lo que iba a hacer en esta situación. Muestra su amor, porque su amor, vuelvo a repetirte, su amor revela la gracia de Dios. Y esta mujer recibió la gracia, el perdón. Y yo quiero decirte algo. Hay voces muchas veces en el interior de las personas, de hombres y mujeres en las iglesias, que te dicen, que buscan traer recuerdos de tu pasado y que tratan de desviarte y de alejarte de lo que Dios tiene para ti, porque comienzan a decirte, tú después de lo que hiciste no podrás ser un gran hombre o una gran mujer. Después de lo que hiciste, tu matrimonio quedará destruido. Después de lo que hiciste, Dios ya no podrá usarte. Después de lo que hiciste, tus hijos se perderán. Después de lo que hiciste, ya nada vale la pena. Después de lo que hiciste, y es el enemigo trayendo recuerdos del pasado. Pero yo quiero decirte que en el nombre de Jesús tú eres lo que Dios dice que eres. No eres lo que hay en tu pasado, sino que tú eres un hijo del Dios viviente y que tus pecados han sido quitados. Lo viejo se ha ido, eres una nueva criatura en Cristo Jesús. Y si el enemigo te recuerda tu pasado, tú recuérdale su futuro. Por eso es que Jesús le dice, yo tampoco te condeno. Y eso, amados hermanos, es gracia. Ella definitivamente era culpable. Y meditando en esto, alguna vez escuché una anécdota de un pastor en Oklahoma, en la que él cuenta que obviamente alguna vez se le hizo tarde, iba en el freeway, en la autopista en Estados Unidos, y lo alcanzó una patrulla, le dio un ticket y él tuvo que ir a corte. Y en Estados Unidos, cuando tienes un ticket y vas a corte, tienes que comparecer delante de un juez. Y esa vez cuenta el pastor que fue muy vergonzoso para él tener que ir a corte, porque pues uno siempre, o uno espera que un pastor nunca vaya a corte, ¿verdad? Y fue algo vergonzoso para él tener que ir a corte y compadecer. Y llegó ahí a la corte de la ciudad, en Oklahoma, y había más de una persona que lo reconocía y decía, wow, el pastor está por aquí y ¿qué hace aquí, no? Y bueno, él de alguna manera también les decía en broma, pues también los pastores corremos, también los pastores vamos a exceso de velocidad. Y era sorprendente, decía él, que antes de que él pasara, había una gran línea. Las personas que pasaron antes de él, todas
se declaraban inocentes y llegaban ante el juez y le decían, a ver, dígame, ¿qué pasó? No, pues que iba a exceso de velocidad. ¿Y cómo se declara usted? Inocente. ¿Por qué? Porque el sensor de velocidad está mal calibrado. Porque, no sé, el agente de tránsito se equivocó y no era mía quien me tenía que detener. Porque 1000 pretextos. Y él decía, toda la gente se declaraba inocente y toda la gente decía, yo soy inocente, con la esperanza, con el argumento de poder defenderse y pues obviamente salir bien librados de la situación, porque un ticket en Estados Unidos es muy caro. Y él decía, pues toda la gente se declara culpable, y cuando le tocó pasar a este pastor, él dice que llegó delante del juez y le preguntó el juez, ¿cuál es la situación? No, pues iba a exceso de velocidad. ¿Y cómo se declara usted? Y le dice el pastor, me declaro culpable. Y le dice el juez, ¿cómo? Sí, me declaro culpable. Fui un tonto, no respeté los límites de velocidad y pues expuse la vida de las personas, mi propia vida. Soy culpable. A ver, vuélvanlo a repetir. Y que el juez, impresionado después de que todo mundo se declarara inocente, que uno se declarara culpable. Y cuenta que el juez le pidió que volviera a repetir lo que había dicho en voz alta, como de alguna manera buscando traer conciencia para los que estaban esperando después de él. Y lo volvió a decir en voz alta y dijo, el juez respondió de esta manera, wow, aquí tengo un hombre que es culpable, por favor déjenlo ir, que no pague nada, déjenlo en libertad, le perdonamos el ticket porque no nos vaya a contagiar a todos estos que se declaran inocentes y vaya a ser que todos se declaren culpables. Y ahí él decía que él ahí pudo ver la gracia de Dios, porque evidentemente a los ojos de la ley, hablando de tránsito en los Estados Unidos, le era culpable y debía haber pagado una gran multa. Sin embargo, por el hecho de reconocerse que era hallado culpable ante la ley, en este caso de tránsito, haber sido honesto, él alcanzó la gracia ante este juez, ante esta persona. Y si esto es hablando humanamente, cuando tú y yo venimos delante del Señor y nos declaramos culpables y reconocemos nuestras culpas y decimos, sí, Señor, la verdad es que fallé en esto, fallé en aquello y pues no tengo más que decir más que soy culpable. No hay otra excusa, no hay otra situación, no tengo ni cómo defenderme, no sé ni por dónde, pero la realidad es que soy culpable. Tú y yo alcanzamos la gracia de Dios. Y de hecho es lo que nos dice Romanos en el capítulo 8, verso 1 y 2. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que andan conforme a la carne, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu da vida en Cristo Jesús. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces, si tú estás en Cristo Jesús, tú has sido librado y ya no hay ninguna condenación. Y es impresionante que aquí en este verso Jesús le dice a esta mujer, ella dijo, ninguno, Señor. Y entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Y muchas veces pasé por alto este verso y quizás en algún tiempo llegué a pensar que Jesús estaba siendo un duro con esta mujer, con esa respuesta de vete y no peques más. Pero la realidad es que es una respuesta muy acertada. Es una respuesta que en estos días que la estuve estudiando, es una respuesta que entendiendo el siguiente verso, tú la comprendes y tú
tú entiendes por qué es que la dijo. Porque el hecho de que le dijera, vete y no peques más, en un principio yo pensaba que era como así, Jesús así de, córrele ya, vete, no quiero verte. Pero no estaba haciendo así. La realidad es que en el sentido en el que Dios me lo mostraba es, vete, porque tú puedes lograrlo, porque tú puedes alcanzarlo, porque tú puedes corregir el error en el que estabas cayendo, porque tú puedes enmendar la situación, porque tú puedes llegar a cumplir los propósitos de Dios, porque tú puedes cambiar la situación, porque tú todavía puedes ser algo mejor, independientemente del error que has cometido. Y esto nos habla, entendiendo ahora sí el verso 12. La luz revela nuestra esperanza. La luz revela nuestra esperanza. Y eso es lo que dijo Jesús. Eso es lo que dijo Jesús en este verso que dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de vida. Y aquí hay algo importante. Si tú has decidido que Jesús sea tu Señor y Salvador, quiero decirte, número uno, aquí lo está diciendo, tú ya no andarás en tinieblas. Tú ya no andarás en tinieblas. Y ya no andar en tinieblas es que Jesús va a alumbrar tus pasos por un camino firme, por un camino seguro, por un camino en donde no vas a volver a cometer los mismos errores que en el pasado, en donde no vas a volver a caer en los errores que cometiste, no vas a volver a ser víctima del pecado, víctima de los errores que marcaron y que en el pasado te hicieron mucho daño, sino que ahora va a ser Cristo Jesús el que te va a alumbrar y que tus pies, tus pasos, tu caminar va a estar seguro. Y entonces tu futuro, tu porvenir, lo que está por venir está asegurado en Cristo Jesús. Lo que está por venir está asegurado. Tu familia, tu matrimonio, tus hijos, tus negocios, todo lo que tú quieres, Dios te va a usar. Está asegurado si tú estás en Cristo Jesús. Si tú no estás en Cristo Jesús, la realidad es que tú sigues en tinieblas. Y los pasos que des son pasos inciertos, pasos que te pueden llevar a caer, pasos que te pueden llevar a un abismo, pasos que te pueden llevar a lugares realmente peligrosos para tu vida. Pero es importante esto, que si tú has decidido seguir a Jesús, ser su discípulo, ser su hijo, tú ya no andarás en tinieblas, tú ya estarás en la luz, y no en cualquier luz, sino la luz de la vida, o sea, la mejor luz, Jesús mismo, Dios mismo caminando contigo. Ahora, es importante también que entendamos esta declaración. Dice Jesús, yo soy la luz del mundo. Y, ¿sabes? Quiero decirte que Jesús vino a ser la luz al final del túnel, o por llamarlo de alguna manera, que necesitaba esta mujer. Después de pasar esta gran vergüenza, después de pasar esta situación tan penosa, tan vergonzosa, Él vino a ser esa luz que necesitaba. Y quiero decirte algo, que Jesús es la luz del mundo. Pero antes de ser la luz de todo mundo, quiere ser la luz de tu mundo. Es decir, los problemas, las situaciones que tú estás pasando, Jesús es quien puede disipar todo eso. Es decir, Él quiere ser la luz de tu mundo, de tu vida, de lo que tú estás viviendo, de lo que para ti quizás estés atrapado en alguna situación difícil de pecado oculto y tú dices, yo no puedo escapar de esta situación. Pero hoy Jesús te dice, yo quiero ser la luz de tu mundo, de tu vida, y yo puedo sacarte de las tinieblas. Pero es
lo que es necesario es que tú tomes una decisión de seguirle para que entonces ya no estés en tinieblas y por lo tanto en tu vida esté constante, esté reinando la luz de la vida. Y es impresionante esto, que siempre había estado ahí y que gracias a Dios que hoy Dios nos permite ver esto y entenderlo, y nos lo revela de una manera tan especial, tan clara. Gracias a Dios por esta palabra. Y es así como llegamos al final de esta transmisión. Jesús es la luz del mundo y Jesús quiere ser la luz de tu vida, la luz que te alumbre, que te lleve a salvación, a vida eterna, a bendición, a prosperidad, a sanidad, a todo lo que el paquete incluye. Pero Él necesita ser la luz de tu mundo, de tu vida, de los que tú amas, de los que a ti te importan, de tu esposo, de tu esposa, de tus hijos, de tus negocios, de todo lo que Dios te permite. Él quiere ser la luz. Así es que en esta hora, así como estás, vamos a orar y recuerda esto, recuérdalo y tenlo muy presente. La verdad es que la ley revela nuestra culpa, pero el amor revela la gracia de Dios. Y por último, tenemos que la luz revela nuestra esperanza. Y Jesús es la esperanza, la luz que tú necesitas. Así es que ahí donde tú estás, vamos a orar. Padre, gracias por esta oportunidad de estudiar tu palabra. Creo que tú has hablado a las vidas, a los corazones. Y en esta hora, Señor, oro por cada persona que reconoce que está en tinieblas y que necesita venir a la luz que es Cristo Jesús. Ayúdanos. Gracias por tu amor. Gracias por esa operar la salvación en nuestras vidas. Gracias porque la realidad es que éramos hallados culpables, que merecíamos ser condenados, pero tú tomaste nuestro lugar y tú nos libraste y tú nos perdonaste, y eso es gracia, gracia sobre gracia para nuestras vidas. Gracias, bendito Dios. Y en esta hora nuestro anhelo es que tú seas la luz de nuestras vidas, la luz que disipe toda tiniebla y que nos tenga caminando en lugares seguros, con pasos firmes a tu lado, Dios. En el nombre de Jesús, oro por cada familia, oro por cada persona, que le bendigas, que le ayudes, que les prosperes en esta semana, Dios, y que muestres tu mano de amor, de gracia, de poder para con cada uno de ellos, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, pues hemos llegado al final de esta transmisión. Gracias por su contacto, gracias por escribirnos. Al parecer tuvimos por ahí algunos detalles, algunas situaciones técnicas, pero nada que no pueda solucionarse. Y les invitamos para que el día miércoles se conecten con nosotros a partir de las 8 a una transmisión más de Iglesia Bíblica Casa de Gracia. Nos va a dar mucho gusto y bueno, obviamente sigan invitando más amigos, personas que ustedes saben que necesitan de Cristo Jesús. Y también, pues bueno, queremos animarles para que puedan, los que ya están inscritos, los que están tomando el discipulado, bueno, puedan hacerlo, seguir dando la continuidad, y los que por alguna razón se quedaron fuera de este año de discipulado, bueno, pues que puedan esforzarse para que el siguiente año puedan iniciar y puedan tener pues obviamente las bases bíblicas para seguir creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios. Pues me despido a nombre de Pastora Avi y su servidor Pastor José Castelán, y les mandamos un abrazo, les bendecimos. Tengan un feliz domingo en familia, que Dios les bendiga,
y estemos atentos a las notificaciones, a los contactos. Recuerden que pueden estar en contacto con nosotros a través de la plataforma, a través de pues de todo lo que, a través de YouTube, a través de todas las plataformas. Así es que no se despeguen, no se desconecten, y les mandamos un abrazo. Bendiciones, bendiciones, bendiciones en el nombre de Cristo Jesús. Un abrazo. Bye bye.